Hola a todos, hoy vengo con 10 libros de 5 estrellas. Hola a todos, mi nombre es Diana, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de nuestro canal de libros, El Libro Divergente. Llevo bastantes semanas sin poder subiros vídeo y es que he tenido una pequeña recaída por el tema de la operación de la cirugía que tuve y me ha sido imposible. He tenido que estar viajando de médicos a Madrid y entre los viajes y otras cosas que se han puesto por ahí por medio, me ha resultado imposible grabar. Creo que ahora sí voy a poder volver a retomar el ritmo, ya me encuentro mejor. Espero no volver a tener más recaídas y que ya pueda seguir grabando un vídeo semanal. De hecho, hoy este es el segundo vídeo que os grabo. Estaba pensando qué podía grabar, qué vídeo podía ser útil, ya que os he tenido abandonados durante 4 semanas. Y es que realmente ya este vídeo se va a subir a primeros de diciembre y tenemos ya encima las Navidades. Sé que en Navidades a muchos nos encanta regalar libros, incluso recibir libros como regalo. Y he pensado en buscar libros que no sean los que siempre os cuento, preferentemente libros que he leído en los últimos 4 años y que han sido librazos de 5 estrellas. Esos libros que te pueden gustar más o menos, pero que sin duda son grandes libros bien escritos y grandes historias. Va a haber libros de todo tipo, va a haber algún libro de estos entrañables que te dejan con una sonrisa en la boca, va a haber alguno con humor, va a haber libros de terror cósmico, va a haber un poquito de todo, también alguno de ciencia ficción, algún clásico. Son libros a los que yo le he dado 5 estrellas y que si tuviera que recomendar o regalar a alguien, serían libros que yo regalaría. Además, os voy a hablar un poco del género al que son y de a qué tipo de lector le pueden gustar para daros ideas para regalos. ¿Te he hablado de lo serena que me siento desde que dudo? Sí, no hay que tener certezas, hay que poder dudar de todo, de las cosas y de una misma. Dudar. Me parece tan evidente desde que estoy en este lado, desde que duermo en una de estas camas que antes me horrorizaban. No es que me sienta cercana a las mujeres que están aquí, pero ahora las veo tal como son. No sé si saldré pronto, ni siquiera sé si saldré. Dudo que la libertad esté al otro lado de estos muros. He pasado fuera la mayor parte de mi vida y no me he sentido libre. Hay que aspirar a otra cosa, porque tener fe en ser liberado es un sentimiento vano e insoportable. Primero de los libros que os quiero enseñar, que creo que pueden gustar muchísimo y además es una lectura maravillosa para hacerla ahora en invierno, es El baile de las locas de Victoria Mas. Esta fue la primera novela que escribió la autora Victoria Mas y fue la ganadora del premio Renaudot en el 2019. Tiene unas 235 páginas y a mí me encantó. Yo le puse 5 estrellas, además se lee en un par de tardes. ¿De qué trata El baile de las locas? El baile de las locas trata de una mujer que tiene un poder sobrenatural, es medium y es capaz de ver a los fantasmas, a las personas fallecidas y además hablan con ella. Vamos a estar en la época victoriana, en una de estas familias que tienen que cuidar de su prestigio y ella tiene este don, pero nadie sabe que tiene este don. Por circunstancias de la vida es descubierta y llevada a un psiquiátrico. Aquí vamos a ver cómo sucedían las cosas en los psiquiátricos de la época, cómo muchas mujeres, por el simple hecho de no adaptarse al papel que les estaba encomendado, eran llevadas a estos psiquiátricos. Es una aguda crítica a lo que sucedía con las mujeres en esta época. Pero más allá de la crítica, tiene una coprotagonista que es la enfermera principal a cargo del psiquiátrico, que tiene un arco de personaje, que es uno de los arcos de personaje más potentes que yo he podido leer en estas pocas páginas. Está narrado con una belleza maravillosa, tiene unas descripciones de la época, de la nieve, del clima, de cómo van ellas vestidas, preciosas, y es una historia que sorprende por momentos y con un final absolutamente inesperado. Es un libro que te deja pensando por todo lo que sucede en este libro. Todo lo que os diga es poco. Es un libro que regalaría a cualquier mujer que le gusten los libros de historias de mujeres a las que les pasan cosas. Se lee solo, así que si tenéis alguna amiga, queréis regalarle un libro finito, que se lea fácil y que os diga me ha encantado, que lo empiece a leer y no pueda soltarlo, este es El baile de las locas.
Vamos a irnos como segunda recomendación del libro 5 estrellas que me encantó, que no olvidaré nunca. Es de Stefan Zweig. Estoy hablando de la biografía de María Antonieta. Si queréis leer una biografía maravillosamente bien escrita, que además tiene muchísimas notas históricas de todo lo que sucedió con la toma de la Bastilla, con toda la llegada de la Revolución, la manera en la que se vivía en aquella época, esas fiestas de Versalles, y como todos los libros de Stefan Zweig están llenos de reflexiones únicas, y además es que está narrado con una sensibilidad y con un cariño y un amor por la figura de María Antonieta. Es la figura de una mujer fuerte que tuvo el valor de ser ella misma y que se vio atrapada por ser la emperatriz de Austria y por ser casada con un marido que, madre mía, tenéis que leer este libro para ver lo que puede afectar a una mujer tener un marido que es un blandengue, digamos. Yo lo recomiendo muchísimo y creo que es un maravilloso regalo este libro de Acantilado. La biografía de María Antonieta es un imperdible y un 5 estrellas. Nos vamos a ir ahora con otro libro breve. Este es un libro de humor. Si tenéis a alguien que sea sensible al humor y que le guste un poco la mitología, estoy hablando del Gurka y el Señor de los Martes, de Saad Hossan, una de las ediciones de Duerme Vela. Este es un libro muy cortito, tiene 154 páginas. Fijaos que todo lo que tengo aquí marcado son cosas que me hicieron reír. Es un libro que según empiezas, en las 2 primeras páginas ya te estás riendo. Es decir, es un libro con mucho humor. Es la historia vertiginosa de un Djinn, una especie de dios que quedó atrapado en una grieta en un glaciar hace muchos años y de pronto se despierta en un planeta en el cual el mundo está gobernado por una inteligencia artificial que se llama Karma. Esta inteligencia artificial ha creado un nuevo orden en la sociedad muy cuestionable y aquí nos vamos a encontrar con un mundo donde nada es como debería de ser y donde la sociedad está estructurada de una manera muy especial. Por ejemplo, hay muchísimas personas que no tienen acceso a un entorno protegido donde el aire sea respirable y las personas son evaluadas por puntos y según los puntos que tienen acceden a unas cosas u otras. Tiene unos personajes absolutamente únicos e inolvidables. Este Djinn que se despierta es un bruto, es un narcisista acostumbrado a reinar y va a bajar corriendo por la colina y se va a encontrar con el Gurka, que es un fabricante de cuchillos, es un viejo que además está un poco revenido por cosas que le pasaron. Y además se van a encontrar con otra Djinn que se dedica a vender droga en una especie de jardín donde cultiva unas plantas. Os lo estoy contando así un poco a pinceladas, pero sí que es verdad que tiene 3 personajes únicos y un sentido del humor como pocos libros he leído. Fijaos toda la cantidad de cosas que me hicieron reír. Además tiene un montón de citas de personajes de la mitología de los cuales se ríe y de los cuales nos cuenta cosas que son muy graciosas y muy sorprendentes. Así que bueno, creo que este libro, aparte que se lee de una sentada, puede ser un regalo único e inolvidable y es un libro de 5 estrellas porque realmente es una historia perfecta, muy bien narrada y un libro que pretende hacerte reír y que te ríes a carcajadas con él. Creo que se ha visto muy poco en redes sociales este libro y yo creo que es uno de los mejores que tiene Duerme Vela, si no el mejor, al menos de los que yo he leído. Ahora nos vamos a ir con el género del terror. Si tenéis a alguien que le guste Lovecraft, que le guste el terror, especialmente el terror cósmico. Desde que llegué a esta montaña he tomado muestras de sangre y de heces de mi propio cuerpo. Cuanto más tiempo paso aquí, más microbios nuevos descubro en mi organismo. Es de esperar si forman parte del paisaje, nos los comemos, los respiramos y dormimos con ellos. A un nivel microscópico, los microbios interactúan con nosotros constantemente. Desempeñan un papel mucho más importante del que se les atribuye. Vivimos con ellos de forma simbiótica. Definen nuestra biología. Ascensión de Nicholas Vinge. De este libro tengo una reseña que os dejaré por ahí, donde lo comparaba con Las montañas de la locura. Es un homenaje a Las montañas de la locura. Si leíste Las montañas de la locura y te gustó, pero te faltó un poco de desarrollo de la historia, este es tu libro. Además es un libro que tiene toques de viajes en el tiempo, porque en este libro nos vamos a meter en una expedición en una montaña que ha aparecido en mitad del Pacífico y en esta expedición vamos a tener un sentido del tiempo totalmente diferente. En esta expedición van a empezar a pasar cosas, nuestros protagonistas pierden el sentido del tiempo y se van a enfrentar a
seres que recuerdan mucho a estos primigenios de Lovecraft. Hay una serie de giros que te dejan muy sorprendido y es un homenaje a Lovecraft porque está escrito de la manera de buscando a alguien, encuentras unos manuscritos, encuentras unos diarios y aquí es donde empieza toda esa historia de lo que ocurrió. La ambientación es con mucha nieve, con mucho frío, por eso creo que es un libro perfecto para leer en invierno y además tiene una dosificación de la información de los protagonistas en las que vamos viendo poco a poco qué es lo que ha ido pasando y esto lo hace de una manera magistral Nicholas Winch. Yo no llego a entender cómo este libro no ha estado más moviéndose por las redes sociales porque a mí es un libro que me encantó, además es un libro muy adictivo que no puedes parar de leer y que está muy bien escrito y además es una historia redonda que empieza y termina en el mismo punto y que juega contigo de muchas maneras. Yo lo recomiendo mucho para los amantes del terror cósmico. Es un libro imperdible y es uno de los 5 estrellas leídos en los últimos años. Ahora vamos a ir también con una de mis autoras favoritas y voy a recomendar no un libro sino una trilogía si queréis hacer un regalo así un poco más completo o simplemente podéis regalar uno de los libros. Yo tengo aquí Los tiempos del odio, pero os voy a dejar por aquí los otros dos. Lágrimas en la lluvia, que es un homenaje a Blade Runner, y El peso del corazón, serían los 3 de la trilogía. Se pueden leer de manera independiente, pero yo recomiendo leerlos en el orden que son. El primero sería Lágrimas en la lluvia, después El peso del corazón y Rosa Montero cierra la trilogía con Los tiempos del odio. Esta es una obra de ciencia ficción que me parece de lo mejor que he leído en los últimos tiempos. Los 3 libros son 5 estrellas. Tenemos una protagonista, Bruna Husky, que es una replicante. Los replicantes son seres que son casi humanos, pero no son humanos, son seres creados de manera biológica. Nos presenta una tierra que se ha transformado pues por una suerte de guerras y de apocalipsis del mundo tal y como lo conocemos. Se han deshelado los polos y han tenido que tomar medidas para la supervivencia. El mundo que nos plantea Rosa Montero está muy bien desarrollado en cada uno de sus detalles, desde lo que comen hasta la manera en la que usan el agua. Además, el personaje de Bruna Husky es un personaje protagonista maravilloso con el que vas a empatizar totalmente. Parece mentira que no sea totalmente humana todo lo que nos puede llegar a hacer sentir. Y se va a meter en 3 tramas diferentes en las cuales, como investigadora, va a tener que investigar una serie de casos que tienen que ver con implantes mentales de inteligencias, tienen que ver con inteligencias manipuladas y tienen que ver con revoluciones y rebeliones. Las 3 son maravillosas. Si conocéis por ahí a alguien amante de la ciencia ficción, que no haya leído a Rosa Montero y que se haya perdido esta trilogía de ciencia ficción, os tengo que decir que los 3 libros son 3 libros de 5 estrellas, que además te dejan pozo, que además te dejan pensando, que además tiene reflexiones y frases estas para subrayar, fijaos cómo lo tengo. Y es una historia además atrapante, adictiva, que se lee sola. Vais a leer el primero y vais a querer leer el segundo y vais a querer leer el tercero. Ahora voy a ir a otro registro totalmente diferente y es que os quiero recomendar un libro agradable, un libro cozy. Este libro es más como una historia primaveral, pero a mí este libro me encantó. Estoy hablando de Un abril encantado de Elizabeth von Arnim. Esta es una historia para viajar de la mano de 4 mujeres que deciden alquilar un castillo en la Toscana, en Italia. Este es un castillo antiguo, lleno de flores en primavera, con unas vistas al mar. Lo que ocurre es que estas 4 mujeres están aburridas de sus vidas con sus maridos en un Londres lleno de lluvia, lleno de mal tiempo, y deciden alquilarse este castillo y compartir los gastos. El problema es que son cada una de su padre y de su madre, no se conocen, ni siquiera se caen bien, y cuando llegan allí empiezan a pasar cosas. Esta es una historia que tiene toques de humor, tiene unas descripciones primaverales para evadirse de tanto frío, tanta nieve y tanto panorama mundial revuelto que tenemos y pasar un buen rato. Si necesitáis una lectura cozy, entrañable, de mujeres disfrutando, este es vuestro libro. Además, empiezan a pasar cosas cuando empiezan a llegar algunos maridos y algunos protagonistas masculinos a este castillo. Tiene momentos que yo me reí, tiene momentos muy cómicos y además tiene una manera de tratar los perfiles de cada una de las mujeres que logras empatizar muy bien con ellas, que llegas a saber cómo cada una se siente, por qué es como es, la importancia del autocuidado, la importancia de cuidarnos como mujeres y de
ser importantes en nuestra vida y no vivir solo de cara a lo que esperan los demás de mí. Elizabeth von Arnim es una gran escritora y la verdad es que este es un libro muy diferente a cualquiera de ellas. Os lo recomiendo mucho, es un libro de 5 estrellas, así que si tenéis una amiga que quiere leer algo cozy, algo agradable, que le gustan las flores, que le gustan los castillos, que quiere leer la historia de 4 amigas que van de viaje a pasar unas vacaciones en Italia, en la línea de Come, Reza y Ama, creo que este libro a esa amiga le puede gustar muchísimo. Bueno, quedan aquí 4 librazos. Yo espero que el vídeo no se haga excesivamente largo. Estoy tratando de dar los libros muy resumidos. 4 librazos que he leído este año que me han encantado y yo lo siento mucho, pero tengo que dar la lata porque llegan las navidades. Creo que vais a comprar muchos libros. A mí me da mucha pena cuando gasto e invierto dinero en libros y luego me encuentro que he comprado libros que no voy a leer, de estos que empiezas a leerlos y a las 20 páginas, 30 páginas dices, no puedo más. Y me da mucha pena que no podáis descubrir librazos. Entonces, voy a empezar con este, que lo leí a primero de año, Donde termina la noche, de Isabel Cañas. Hubo varios libros cuya ambientación tenía que ver con casas encantadas o poseídas, de estilo gótico, que tienen una semejanza con Rebeca, de Daphne du Maurier. Este es uno de ellos, y en él vamos a seguir a una joven mexicana que se casa con un terrateniente y va a vivir a la hacienda San Isidro, de la que él es dueño, pero se va a encontrar con una casa poseída, con una casa maldita, en la que hay algo muy oscuro, muy malvado, que quiere destruirla. Tiene una ambientación gótica maravillosa, con la típica casa poseída, fantasmas, miedo y una protagonista con la que empatizas. Pero de todos los libros de casas poseídas, de casas encantadas, este es el mejor que he leído en muchísimo tiempo. No solo por la casa, por lo que pasa en ella, sino por la ambientación, por esas noches con el escalofrío, cuando la casa se cierne sobre la protagonista, por las cosas que suceden, pero también por los protagonistas, porque hay un personaje masculino que va a ayudarla con esta posesión y entre ellos una relación que me ha encantado. Este libro está muy bien escrito. Desde la primera página que la hojeas y que la lees ya te das cuenta de que la prosa es deliciosa y ojalá traigan más libros de esta escritora porque yo no veo el momento de seguir leyéndola. Le di 5 estrellas, a mí me ha encantado y además tiene un poquito de romance también que le da un punto muy agradable. Luego 2 librazos que me van a complicar el top de las 10 mejores lecturas infinito. Cruces. O sea, si tenéis que hacer un regalo a alguien y queréis quedar de una manera increíblemente original y regalarle un libro que no va a haber leído nunca nada parecido, este libro es Cruces. Este libro es una historia narrada en 3 relatos diferentes, pero que están interrelacionados. Con estos 3 relatos tenemos una secuencia secreta que se va leyendo saltando de página en página, en la que nos construye una novela circular que empieza en un punto, da toda la vuelta y llega al mismo punto. Os vais a encontrar una historia de una isla donde se hacen ritos, de unos marineros que van en barcos. Os vais a encontrar una historia de una plantación en el sur de América. Os vais a encontrar la historia del poeta Baudelaire con su amante y con su tortuosa vida. Os vais a encontrar una historia de la ocupación nazi de París, y todas estas historias van a estar relacionadas de una manera única. Este libro se lee de manera adictiva y vertiginosa. A mí me duró 4 días. Es un libro de 5 estrellas, gran lujo. Yo tengo la categoría gran lujo para esos libros a la altura de 100 años de soledad o El Señor de los Anillos o La Regenta o Los Miserables, que son libros 5 estrellas inolvidables. Este es un 5 estrellas gran lujo. Yo creo que está en el topín de los libros que he leído en los últimos 5 años. Es totalmente original. Ya lo han leído algunas personas por mi culpa y ya me han dicho que les ha encantado. Es fascinante. Tengo 2 o 3 personas que ya lo han leído y que ya lo han flipado en colores, porque tiene un tratamiento de los personajes por algo que sucede en este libro, que es una idea muy original, que no había encontrado antes en ningún libro. Y por esto que sucede con los personajes y por el tratamiento de los personajes que tiene este libro, es único. Es el primer libro de Alex Landrágin y desde luego no le voy a perder de vista. Si queréis hacer un regalazo, si queréis compraros o pediros para Reyes un libro 5 estrellas único, y además que viene con su caja, algunos de ellos traen un mapa, tiene una encuadernación en tapa dura, fijaos, todo esto es lo que fui marcando. Pues aquí os dejo Cruces de Alex Landrágin y siento por ser tan pesada, pero
es que rara vez se encuentra uno con un libro así. Otro librazo que he leído, si queréis hacer un regalazo, y esto es un libro que ya son palabras mayores, os presento a La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Yo recomiendo esta edición porque es única. Es una edición de Alba Mayor, fijaos de qué pedazo de libro estamos hablando. Son 1000 páginas y este libro tiene notas a pie de página que ayudan muchísimo a entender todo lo que nos cuenta Leopoldo Alas Clarín de la historia de España en aquel momento. Vamos a ver la historia de un pueblo, Vetusta, que es la ciudad de Oviedo, en Asturias, y vamos a ver la vida de un personaje femenino inolvidable, Ana Ozores. Es una mujer inteligente que le gustan los libros, que escribe poesía y que es un personaje extremista que lleva a extremos todo lo que la va sucediendo. Pero es un personaje inocente que se ha criado prácticamente sola y que se deja llevar de lo que se espera de ella. Se va a ver envuelta en un triángulo amoroso con el marido, el cura más importante de la región, y un don Juan que va a intentar llevársela a la cama. Es la historia de un pueblo, es la historia de una mujer, es la historia de las envidias y de la maldad, de obsesión, que cuestiona por qué somos como somos, por qué creemos en lo que creemos, es el pecado, y que aquí no hay personajes buenos ni malos. Esto es un baile de grises, porque aunque todos los personajes masculinos son odiosos, todos a su manera, incluso Ana Ozores a veces es para darle un par de bofetadas, vas a sentir rabia, vas a sentir ira, vas a sentir amor, vas a sentir ternura, te vas a emocionar, vas a reír, porque Leopoldo Alas Clarín tiene un humor. Es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Es un 5 estrellas gran lujo, y si queréis hacer un regalazo a alguien, pues esto es un pedazo de edición y un pedazo de libro que no podía faltar en estas 10 ideas de libros 5 estrellas si estáis buscando qué libro pedir para Reyes o para Papá Noel, o qué libro regalar. Y por último, y este creo que haré reseña y estará también en mi resumen de lecturas, yo no había leído Rebeca de Daphne du Maurier. Yo empecé con Daphne du Maurier leyendo Mi prima Rachel el año pasado, me encantó. No sé si la leí el año pasado o primeros de este. Bueno. Mi prima Rachel es un libro atrapante que nos narra la historia de un joven con su prima. Y bueno, no voy a decir gran cosa porque no se trata de hablar de la prima Rachel. Me gustó muchísimo, no sé si le di 4 o 5 estrellas. Me gustó mucho y adoré la prosa de Daphne du Maurier. No sé por qué no había leído Rebeca. Creo que no lo había leído porque había visto la adaptación. Si habéis visto la adaptación que hay reciente, no la veáis porque os va a destrozar la novela y además es malísima. Luego después leí la novela. Yo no había leído nunca un libro así. Yo le he dado 5 estrellas. Yo me enamoré de la prosa de Daphne du Maurier desde la primera página porque nos empieza la novela narrando un sueño y hablándonos de una casa en un sueño que solo ya por cómo nos narra la persona que está soñando la casa, ya sabemos que esa casa va a ser un personaje más. Pero no solo es eso, es que además tiene un protagonista femenino. Vamos a entrar dentro de su cabeza porque lo narra todo en primera persona, que nos va a hacer una construcción de lo que está pasando. Evidentemente todos los narradores en primera persona de Daphne du Maurier no son narradores absolutamente fiables, por lo cual nosotros vamos a estar viviendo algo que igual en algún momento de la historia se nos puede desmontar de alguna manera. No voy a decir más. Entonces es una prosa absolutamente atrapante, una dialéctica interna obsesiva de una mujer que se encuentra obsesionada. ¿Y de qué trata? Que no he dicho de qué trata porque he dado por sentado que todo el mundo ya sabe. Es una mujer que se casa con un hombre rico que la lleva a vivir a una mansión con criados, cuando ella es una chica pobre que se dedica a ser dama de compañía de una ricacha. Es una chica que perdió a su madre y a su padre, es huérfana y tiene una autoestima muy baja, porque además la mujer para la que trabaja se dedica a maltratarla y a rebajarla. Por circunstancias de la vida se va a casar con este multimillonario dueño de una mansión y va a ir a vivir a la casa. Allí se va a encontrar con la presencia de Rebeca. Rebeca es la anterior mujer que llega a ser una presencia fantasmagórica en la casa. No porque haya apariciones ni elementos sobrenaturales, sino porque hay una opresión en la comparación de nuestra protagonista con Rebeca, y vamos a ver hasta qué punto una persona con baja autoestima puede obsesionarse y puede construir una realidad opresiva
dolorosa hasta llevarla casi a la locura. A mí me ha encantado, me ha resultado fascinante, tengo todo marcado. A mí me parece que Daphne du Maurier escribe muy bien, pero es que en este libro se supera totalmente. Así que si tenéis a alguien que no ha visto la película y que quiere leer un relato gótico... Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja del parque, pero durante unos momentos no podía entrar. La puerta estaba cerrada con cadena y candado. Llamé en sueños al guarda, pero nadie me contestó. Y cuando miré detenidamente a través de los barrotes mohosos de la verja, vi que la caseta estaba abandonada. Este no es un relato de casas encantadas, pero sí es un relato donde la casa es un protagonista más y donde tenemos una presencia de alguien que no está porque ha muerto, muy poderosa. Pero sobre todo lo que destacaría es un libro imperdible para cualquier persona que quiera ser escritor, porque yo no he visto ningún retrato psicológico más absolutamente bien trazado y psicológicamente perfecto como en este libro. Me ha encantado, es otro 5 estrellas, gran lujo, otro de esos libros inolvidables que está en mi top pin de los mejores libros leídos. Y hasta aquí estas 10 recomendaciones de libros. Espero que hayáis encontrado inspiración de libros para pedir o de libros para regalar. Dejadme en los comentarios, por favor, esos libros 5 estrellas, gran lujo, que no tengo que perderme, para que así me deis ideas también para mis Reyes Magos y para los regalos que quiero pedir para mi cumpleaños, que será en enero. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.